necesitas saber los datos bancarios. Hola, música. El señor Samuel Doria Medina, presidente de la Fundación Vicente Pasos Canqui, doctor Juan Antonio Morales, expositor y conocido economista, señora Amparo Vallivian, expositora, también muy conocida en el ámbito económico, distinguidos amigos todos que están aquí reunidos para esta presentación de 3 publicaciones del Foro Económico de la Fundación Pasos Canqui. No voy a abundar mucho en los preliminares porque muchos de ustedes ya conocen que el Foro una reunión de economistas sobre paseños que se reúnen por auspicio de la Fundación para discutir de manera muy libre, sin estar constreñidos por razones de divulgación que a veces son muy importantes en otro tipo de eventos similares. De manera muy libre, entonces estos economistas debaten temas de coyuntura, pero tendiendo a tocar sus rupturas. Así que esos trabajos son presentados periódicamente, se discuten y el conjunto del foro, es decir, la discusión más el paper, como se dice, el ensayo que prepara cada expositor, se convierten en una publicación. Teníamos la intención de presentar estas 3 últimas publicaciones a fines del año pasado, pero tuvimos algún percance de fuerza mayor para este año. Tengo algún problema de micrófono. Hola. Hola. Disculpe. Entonces ese es el motivo de esta reunión, el presentar estas 3 publicaciones. Vamos a tener como expositores primero al doctor en economía Luis Carlos Peño, que está fuera del país y que se va a comunicar con nosotros a través de la pantalla para exponer su introducción, su panorama el trabajo que ha realizado acerca de la solvencia fiscal, de la sostenibilidad fiscal del país. A continuación hablará Amparo Vallivian, que nos hablará sobre las relaciones de Bolivia con 3 organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, donde Amparo ha trabajado su carrera, digamos, su carrera. Y finalmente el doctor Morales nos hablará de macroeconomía, de su especialidad, de la relación entre la inflación mundial y Bolivia. Esos son los 3 temas que vamos a tocar. Están relacionados, pero tienen su diversidad. Así que finalmente escucharemos a Samuel un comentario que intentará encontrar cierta unificación, cierta relación entre esas exposiciones. Vamos a comenzar de inmediato. Por favor, bienvenido Luis Carlos, adelante. Por favor, Luis Carlos, ¿puedes habilitar tu micrófono?
¿Nos puede habilitar el micrófono, por favor? ¿Aló? Sí. Lo escuchamos nosotros. Puede empezar. ¿Mi presentación? Buenas noches, buenas tardes. En primer lugar, saludar a la distinguida audiencia de este seminario y en segundo lugar, agradecer a la Fundación Matoscani por la oportunidad que me dan de realizar esta presentación sobre un tema que con seguridad nos preocupa a todos, que es el comportamiento de la deuda pública en los años recientes, sobre las perspectivas en los próximos años sobre la evolución de esta variable. El documento que se está presentando el día de hoy tiene varios componentes, varias secciones, pero en primer lugar analiza un análisis de la evolución de la deuda pública boliviana en los años recientes, que sabemos ha aumentado en forma muy pronunciada, sobre todo después del fin del superciclo, que se denominó el superciclo de las materias primas, el año 2013, 2015-2013, el nivel de deuda pública era del 10% del PIB, 20% en 2015, y ahora estamos para finales del 2021, que es el último dato que yo tengo en el estudio, y llegábamos casi a un 70%. Es más probable que ahora estén más por encima de este nivel, por supuesto. Entonces, el estudio, en primer lugar, hace un análisis de la evolución de la deuda, con los números que yo les acabo de mencionar, pero también analiza los cambios que han habido en la estructura de la deuda. Lo que se ha observado en los últimos años es que el sector público boliviano ha recurrido en mayor medida a las fuentes internas de financiamiento en relación a las fuentes externas. Eso está dado, por supuesto, por las dificultades de acceder a los financiamientos externos, porque tendría que ser las tasas muy elevadas si es que se decide colocar bonos soberanos, y por lo tanto se ha recurrido más a fuentes internas, y eso ha tenido un efecto sobre las tasas de interés de la deuda pública, que en realidad ha tendido a abaratar el financiamiento al gobierno, porque se ha recurrido a los fondos de pensiones y al Banco Central, que prácticamente le prestan al Estado una tasa casi nula. Después de este análisis, el paper analiza los factores que han incidido en este comportamiento, en este crecimiento. Y para eso se utiliza la ecuación de la dinámica de la deuda, que analiza una serie de variables, como ustedes conocen, que definen el comportamiento de la relación deuda-PIB. Y estas variables son el déficit fiscal, que en el caso de Bolivia es el principal factor que explica el crecimiento de la deuda, las tasas de interés real, que en el caso de Bolivia, como les comentaba, por el cambio, el hecho de que Bolivia recurra a fuentes internas, hace que este factor no haya tenido una incidencia en el pasado. Eso puede cambiar en el futuro, por supuesto. El tipo de cambio tampoco, porque se ha mantenido el tipo de cambio fijo, y el crecimiento del PIB, que más bien ha contribuido a reducir el coeficiente deuda-PIB, aunque no en la medida en la que reducía, digamos durante el periodo del boom, donde teníamos tasas de crecimiento muy altas. Entonces, el factor fundamental que explica el crecimiento de la deuda pública en Bolivia es el déficit, sin lugar a dudas. Y les resalto eso porque en otros países, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que es el país donde yo estoy trabajando actualmente, las tasas de interés juegan un rol muy importante en explicar las variaciones o el crecimiento de la deuda, porque el país tiene acceso solamente a crédito en
términos comerciales. No es el caso de Bolivia hasta el momento. Y entonces esto ha hecho que Bolivia tenga lo que se denomina una dinámica favorable de la deuda. En la medida que la tasa de interés real está por debajo de la tasa de crecimiento del PIB, eso hace que la deuda, la dinámica de la deuda haga que la deuda no crezca tanto o se estabilice o tienda incluso a caer. Por eso el componente del déficit primario es el que ha jugado un rol tan importante. En segundo lugar, el documento analiza el comportamiento futuro de la deuda bajo diferentes escenarios, ¿no? Se aplica una metodología que se conoce como test de estrés, donde inicialmente se construye un escenario base, ¿no? En base a ciertos supuestos para el comportamiento de estas variables que les mencioné anteriormente, y, por ejemplo, el crecimiento, la tasa de interés real y el balance primario. Este escenario fue tomado de los supuestos del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, pero no del último que se publicó en noviembre del 2022, sino del anterior, ¿no? Entonces, el escenario base contempla un crecimiento de un 4%, la tasa de interés real es de un 0%, que es lo que ha sido hasta ahora la situación. Este es un escenario de business as usual, y un balance primario, un déficit primario, en este caso, de un 4%. Entonces, bajo estos supuestos, el escenario base nos lleva de un nivel de deuda PIB, de coeficiente de endeudamiento de 68.8% para el 2021 a un nivel de 78.8% en 2026. Es decir, un crecimiento de 10% del PIB en el nivel de deuda bajo este escenario. Ahora, para ver cuál sería el comportamiento ante diferentes shocks que podrían afectar a la economía, se construyen escenarios alternativos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el crecimiento es afectado, introducen shocks que equivalen a una desviación estándar calculada en base a los datos históricos de esas variables? Entonces el crecimiento caería de 4% a 2.7%, la tasa de interés de 0 aumentaría un 2% en términos reales, el tipo de cambio se devaluaría en forma acumulada en un 20%, eso quiere decir un 3.7% anual promedio, y tendríamos un déficit primario que en vez de 4% sería un 6%. Eso haría que la deuda para el 2026 llegaría a un 101.6%. Pero por supuesto, este es un caso extremo, ¿no? Donde todos los shocks negativos se sumarían y harían que la deuda obviamente crezca a una tasa, a un mayor ritmo, llegaríamos a ese nivel. Y por lo tanto, la tercera parte del documento se centra en analizar, bueno, cuál es la probabilidad de que esto ocurra. Porque si bien estos shocks, puede ser que haya una probabilidad baja que todos estos shocks negativos se den al mismo tiempo, pero es importante, sobre todo cuando se realiza un análisis sobre los riesgos fiscales, ¿no? Que es una práctica común en muchos países para tener un fiscal que sea sostenible. Entonces, incluye además del test de estrés un análisis probabilístico de la sostenibilidad de la deuda pública. En este caso, se utiliza para ese efecto habitualmente lo que se denominan los modelos de tipo Monte Carlo, las simulaciones de tipo Monte Carlo, donde se realizan shocks exógenos a las variables explicativas de la dinámica de la deuda en base a una función probabilística. En este caso, se supone que estos shocks que van a afectar a las variables claves, como el crecimiento, la tasa de interés real, el tipo de cambio y el balance primario, se supone que estos shocks van a tener una distribución normal con una media cero, una desviación, una varianza que se calcula para cada caso, para cada variable, en base a los datos históricos. Bien, entonces se utilizaron 4 tipos de modelos para
calcular estos efectos probabilísticos. En primer lugar, se usó un modelo estocástico simple, donde se supone que los shocks son independientes, no están correlacionados entre sí. Y bajo este modelo, para una probabilidad de 25%, el coeficiente deuda-PIB llegaría el año 2026 a un 86.5%. Y con una probabilidad más baja, de un solo 5%, se llegaría al 103.1%, que vendría a ser el escenario máximo de estrés que calculamos en la sección anterior. Pero para hacer más realista este modelo, lo que se hizo fue introducir algunas variaciones, algunas variantes. Por ejemplo, asumir de que los shocks, las variables, están correlacionadas entre sí, es decir, que lo cual es mucho más realista, como les decía. Es decir, que, por ejemplo, si ocurre una caída del PIB, eso va a traducirse también en un aumento en el balance primario, ¿no? O sea, los shocks no son independientes. Por lo tanto, se magnifican algunos de estos efectos, algunos se neutralizan, dependiendo de la correlación que hay entre las variables, pero en los ejercicios realizados, incluyendo el presupuesto de correlación entre shocks, tendríamos que el 25%, a un 25% de probabilidad, llegaríamos a un nivel de deuda más alto, en este caso un 90.1% del PIB, y con un 5% de probabilidad a un nivel de 102.9%. Una tercera complicación a los modelos ha sido el incluir el supuesto de que hay persistencia de los shocks, que también es un supuesto realista. Es decir, que un shock no tiene efectos sobre las variables en un solo año, sino que estos efectos pueden trasladarse también al siguiente año, o sea, haber una persistencia en los efectos. Y con este supuesto adicional, tendríamos que la probabilidad, un 25% de probabilidad, el nivel de deuda PIB llegaría a un 92.3%, y con un 5% de probabilidad a un 113.3%. Y finalmente, el último modelo supone autocorrelación entre variables, ya no entre shocks, sino entre variables. Y con este supuesto, un 25% llegaríamos a un 93.3% de relación deuda-PIB, y con un 5% a un 118.2%. Bien, el documento dice estos tres tipos de análisis, y como conclusión yo les diría que estas, como les mencionaba anteriormente, es una práctica que realizan los gobiernos para evaluar los riesgos fiscales a los cuales están expuestas las finanzas públicas en los países. Estas metodologías, que hay formas mucho más complejas y sofisticadas de realizar este análisis, utilizando modelos PAR y funciones de respuestas fiscales, pero en este caso solamente me he restringido tal vez a las metodologías más simples. Pero es una práctica muy común para también determinar lo que se denomina los límites máximos de deuda o los niveles de deuda segura, lo cual nos permite establecer reglas fiscales, que también es una buena práctica para mantenerlas, para la gestión de las finanzas públicas. Por lo tanto, si bien las probabilidades no son tan ciertas, por supuesto, por su misma definición, nos dan una idea de cómo podrían comportarse esta variable tan importante en el futuro. Bien, con esto termino mi presentación y nuevamente muchas gracias a la Fundación Pasos Canqui y muchos saludos a todos los presentes. Muchísimas gracias, Luis Carlos, que nos va a seguir acompañando. Vamos a continuar con el programa que les había anunciado, y ahora es el turno de Amparo Galilea. Adelante, por favor, Amparo. Por favor, ¿puedo pedir que me prenda la luz? La luz de ese equipo. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación, por supuesto a Samuel, a Fernando, a Angie y a todos ustedes por estar aquí presentes. Y también quisiera compartir con ustedes una reflexión que me hice esta mañana.
Es para mí un privilegio enorme compartir esta esfera con el doctor Juan Antonio Morales, que considero es seguramente el mejor economista que ha tenido toda la historia de Bolivia. Además es una persona a la cual conozco desde hace muchísimos años porque él y mi hermano formaban parte de un grupo que se llamó los Lobaina Chiquis, para que no se confundieran con los Chicago Boys. Y desde ese entonces, que yo todavía estaba en colegio, le tenía una gran admiración. Es uno de mis role models como economista, y estoy segura que para muchos de los miles de estudiantes que han pasado por sus aulas también. Así que cuando me puse a pensar de que iba a estar en la misma posición que Juan Antonio, le diga, algo debes haber hecho bien en tu vida, Amparito. Entonces, eso quería decir. Bueno, el trabajo que me solicitó la Fundación se refiere a las relaciones de Bolivia con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Corporación Andina de Fomento durante los últimos 4 años. Eso fue una solicitud que se me hizo a principios del año 2021. Entonces, los años de referencia son aproximadamente, dependiendo de las fuentes de información, desde el 2016 hasta el 2020 o 21, en caso que hubiera información. Voy a empezar con el tema del Banco Mundial. El Banco Mundial, en realidad, son 5 instituciones diferentes. La IDA, IBRD, IFC, MIGA e ICSI. La diferencia fundamental entre IDA y IBRD son las condiciones de financiamiento. IDA presta a los países más pobres préstamos de 40 años, 10 años de gracia, 0 de tasa de interés, y el IBRD presta aproximadamente a 25 años con 5 años de gracia y una tasa de interés que es un poco superior a la tasa libre. Esas instituciones han estado prestando a Bolivia durante los últimos 4 años, contrariamente a lo que es la percepción generalizada de que los chicos malos de Bretton Woods no prestan a países que tienen gobiernos socialistas. Eso es falso, y el caso de Bolivia es un ejemplo de los varios que existen. Incluso en ese periodo, el Banco Mundial ha aprobado un préstamo que yo lo llamo cuasi apoyo presupuestario, los cuales son, digamos, con condicionalidades generalmente, y son políticamente más difíciles, pero sí ha habido uno de esos en los últimos 4 años. Permítanme hacer una distinción que creo que es muy, muy importante en las condiciones de financiamiento. Uno son los préstamos que se llaman de apoyo presupuestario, de libre disponibilidad, de apoyo a la balanza de pagos, pero básicamente son recursos que el organismo financiador desembolsa, generalmente en un solo desembolso o 2 por montos grandes, y los recursos van al Tesoro General de la Nación. El otro tipo de préstamos son los que se llaman proyectos de inversión, que pueden ser para financiar una carretera, la construcción de un hospital, formación de los maestros en las escuelas, de distintos ámbitos, ¿no? Esos se desembolsan lentamente a medida que se ejecuta el proyecto. Bueno, ahora sí. En la estrategia última de asistencia a Bolivia, que aprobó el Banco Mundial el año 2016, se establecía un monto aproximado de financiamiento a Bolivia de $2.000 millones para los años 2016 al 2020. Sin embargo, esta estrategia solo se ha podido implementar parcialmente por 2 motivos principales. Primero, la pandemia, y segundo, todas las zozobras políticas en el año 2019 y 2020 en Bolivia. De todas maneras, se han aprobado el proyecto de inversión, que yo lo llamo cuasi presupuestario, de 254 millones de dólares. Es un dato curioso ese proyecto fue gestionado durante la presidencia de Janine Áñez y fue enteramente desembolsado en un solo desembolso durante la presidencia de Luis Arce. O sea, parece que eso de que el diablo no sabe para quién trabaja es la pura y santa verdad. Además de eso, se han aprobado como 6 créditos
por un monto total de aproximadamente 860 millones de dólares y, de 1.000 millones de dólares, de los cuales se ha desembolsado solamente 380 a la fecha del documento y queda de desembolsar aproximadamente 800 millones de dólares, lo cual es un monto muy importante de 800 millones de dólares que ya están aprobados y que podrían ser desembolsados a medida que el país mejore su capacidad de ejecución. Voy a pasar luego a la IFC. La IFC es la parte del Banco Mundial que le presta al sector privado. Durante el periodo de referencia no ha habido ninguna aprobación. Sí figura en cartera dos proyectos, una operación de 15 millones de dólares concedida al Banco de Crédito de Bolivia para respaldar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, y otra operación pequeña de 6 millones de dólares a una empresa forestal SLB de Santa Cruz. En el caso de MIGA, que es la parte del banco que da garantías, tampoco han habido operaciones en el periodo de referencia. Y por último, en el caso de ICSID, ICSID es la parte del banco menos conocida, pero en los últimos meses sobre todo ha habido una cosa muy curiosa. El ICSID es como un centro de solución de controversias entre inversionistas privados y los gobiernos, en caso de que haya un contrato que no se ha respetado, una nacionalización, un aumento de impuestos, qué sé yo, ¿no? Al momento de la elaboración del documento había un caso abierto que era una solicitud de mediación que interpuso el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria contra Bolivia. ¿Por qué? Porque el BBVA es accionista, no sé si sigue siendo, era accionista en ese momento, mayoritario de la AFP Previsión, y no estuvieron de acuerdo con las reformas que hizo el país a ese contrato al traspasar todos los recursos a la gestora pública. Esto me parece curioso por dos motivos, porque uno, a la fecha ya se ha resuelto esa controversia en contra de Bolivia, y dos, porque no sé si ustedes recuerdan que varios años atrás, durante el gobierno de Evo Morales, se hizo mucha propaganda a que Bolivia se había retirado del ICSID, y sin embargo el ICSID sigue operando. ¿Cómo es esto? Lo que sucede es de que el contrato entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y la AFP estaba bajo el marco de un acuerdo de inversión recíproco entre España y Bolivia, y se nombró a ICSID como el mediador. Entonces, pese a que nos hemos retirado del ICSID, a futuro también podrían haber otros casos similares que nos lleven a mediar en contra o a favor del Estado boliviano. Paso ahora al Fondo Monetario. El Fondo Monetario ha cesado operaciones prácticamente desde el 2003 con Bolivia, pero en el periodo analizado hay dos excepciones importantes. Primero, en abril del año 2020, el director del fondo aprobó una operación por 327 millones de dólares, que era una operación de intercambio de monedas. No era un préstamo, como se dijo aquí, y estaba destinado a apoyar todas las emergencias sanitarias y económicas presupuestarias derivadas del COVID-19. El 12 de febrero del 2021, cuando asume el gobierno de Luis Arce, se cancela esa operación de intercambio de monedas, aduciendo que era un préstamo y que la Asamblea no lo había aprobado, lo cual es falso si uno revisa la documentación, y Bolivia le repara al Fondo Monetario ya no los 327 millones que recibió, sino 346 millones. O sea, perdimos en lapso de poco tiempo como 20 millones de dólares más comisiones, intereses y todas esas cosas, ¿no? La segunda excepción es que en agosto del año pasado, del 2022, se hizo una distribución extraordinaria del Fondo Monetario
dentro del Fondo Monetario de derechos especiales de giro a todos los países miembros, y esa asignación extraordinaria fue hecha en función a la cuota que tiene cada país en el fondo. En virtud de esa decisión, que tampoco es un préstamo, es prácticamente una donación, Bolivia recibió del Fondo Monetario Internacional en agosto del año pasado 327 millones de dólares. Obviamente, cuando ustedes ven el documento, hay mucho más detalle, yo les estoy dando los mensajes principales solamente. El otro tema, antes de dejar al Fondo Monetario, que me parece sumamente importante y que lo mencionó Luis Carlos, es la revisión periódica de la economía que hace el Fondo Monetario bajo el artículo 4 de su convenio constitutivo. Ese es al momento de elaboración de este documento, la última revisión era de agosto del 2021, pero nos acaba de informar Luis Carlos que hay una más reciente de noviembre del 2022, y ahí ustedes les recomiendo la lectura de ese documento porque uno se entera de muchas cosas sobre la economía boliviana que no nos enteramos aquí adentro. Paso a la CAF. Durante el periodo analizado, la CAF ha aprobado operaciones por un monto de 2.400 millones de dólares y ha desembolsado aproximadamente 2.000 millones de dólares. Es decir, de las tres instituciones es el financiador más importante y además el que parece que desembolsa más rápido. El documento presenta las aprobaciones, crédito por crédito, los sectores a los que han sido destinados. También es importante decir de que la CAF dio un apoyo importante durante la emergencia del COVID, el año 2020, dio un crédito de 400 millones de dólares de apoyo presupuestario para enfrentar la pandemia y sus implicaciones económicas. También la CAF apoya al sector privado. Se ha aprobado una operación por un total de 150 millones de dólares en líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas. Luego el documento presenta los cuadros consolidados que ustedes los pueden ver, tanto de aprobaciones, de desembolsos, cartera actual, deuda, servicio de la deuda y flujos positivos o negativos de cada una de las instituciones. Para concluir, les voy a resumir las principales conclusiones. Entre las tres instituciones, el apoyo presupuestario alcanzó aproximadamente a 930 millones de dólares. El más importante, como dijo la CAF, con 350, el Fondo Monetario con 320 y el Banco Mundial con 250. Además, tanto la CAF como el Banco Mundial han aprobado proyectos de inversión por un total muy similar, 950 millones de dólares. También en este rubro de los proyectos de inversión, la CAF es el financiador más importante con 570 millones y el Banco Mundial con 370 millones. El Fondo Monetario no da financiamiento para proyectos de inversión. Además, debo destacar nuevamente la operación de financiamiento de la CAF al sector privado mediante una línea de crédito a las instituciones financieras. Llama la atención que durante el periodo hubo un año, el año 2020, en el cual la CAF tuvo transferencias negativas hacia Bolivia y por un monto relativamente importante de 186 millones de dólares. ¿Qué quiere decir para quienes no son economistas? Por un lado, la CAF el día de hoy te aprueba un crédito por 500 millones de dólares, pero por otro lado tienes que ir pagando todos los créditos que te aprobaron anteriormente y el servicio de esa deuda alcanza a 700 millones de dólares. Entonces recibimos 500 y entregamos 700. Esa es la transferencia negativa. ¿Por qué se dio esto en el caso de la CAF? Bueno, tiene dos explicaciones fundamentales. Uno, es el costo financiero de la CAF es mucho más elevado que de las otras instituciones y sus plazos
término del crédito es más reducido. Afortunadamente, durante la gestión siguiente, el 2021, esto se revirtió, la CAF nuevamente hizo transferencias netas positivas hacia nuestro país, y de hecho, en el año 21, las transferencias netas de la CAF superaron por mucho la de todas las otras instituciones condenadas. El Banco Mundial tuvo transferencias netas positivas en todo el periodo, y esas transferencias netas positivas fluctuaron entre 25 y 330 millones de dólares. Es importante recalcar, creo que ya lo dije, pero si no lo dije antes, lo digo ahora o lo repito, que una parte importante del el techo financiero que nos había asignado el Banco Mundial a Bolivia en su estrategia no fue utilizado. O sea, solo utilizamos una parte, de esa parte se ha desembolsado relativamente poco, pero ya está aprobado y había posibilidad de aprobar más proyectos que se desperdiciaron. Y finalizo diciendo que este trabajo, mientras lo estaba elaborando, me di cuenta de que era importante incluir al BID, porque el BID es probablemente el mayor financiador a la República de Bolivia. Pero fue tan difícil conseguir la información para estas tres instituciones, y ya me vencían los plazos, así que lo he dejado para una siguiente oportunidad, porque esto también es una cosa muy dinámica, ¿no? Esto que presenté en marzo del año pasado, del año 21, del año 22, ya va a quedar desactualizado en un poco tiempo más, entonces admite reactualizaciones, y en esa ocasión sí creo que se debería incluir en futuras ediciones del mismo tono. Gracias. Muchas gracias, Amparo. Bueno, para cerrar las exposiciones de los autores de los tres documentos que vamos a entregarles a todos y cada uno de ustedes al final de esta sesión, quisiera invitar aquí a la palestra, al doctor Juan Antonio Morales, para hablar sobre la inflación mundial y sus posibles efectos para Bolivia. Bueno, buenas noches a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Vicente Pasoscanqui por la gran acogida que nos ha dado en todos sus seminarios y todas las presentaciones. Quiero agradecer a la presencia de todos ustedes. Quiero agradecer a Amparo Vallivian. Amparo ha dicho cosas sumamente amables, aunque un poco exageradas, ¿no? Ahora, también quiero decir que yo tengo un gran reconocimiento a la familia Vallivian y a sus colaterales. El esposo de Florencia, de Florencia Vallivian, Salvador Romero Pitari, es el culpable de que yo haya pasado 50 años de profesor en la Católica. Él me convenció de que fuera a la Católica. Ahora bien, vamos a comenzar esta discusión sobre la inflación mundial. Quiero decirles que este texto se terminó en abril del año pasado, en un contexto sumamente dinámico. Las cosas que eran ciertas y análisis que eran válidos hasta abril del año pasado, probablemente ya no lo serían después, ¿no? Es por eso que he decidido alejarme un poco de mi texto, del texto impreso que ustedes van a recibir, y tratar de dar los últimos datos con relación al contexto internacional y al contexto boliviano. Entonces comenzaríamos. Siguiente, por favor. Primero quiero que veamos algo que es bien importante. Hacia abril del año pasado, la inflación americana había crecido enormemente. Pero después, al terminar el año 2022, la inflación ha ido disminuyendo, ¿no? Es un tema que llama un poco la atención. Sí, y hay muchas interrogantes. Si fue la política del Banco Federal de Reserva, el Banco Central
de los Estados Unidos, el responsable, el que produjo esta disminución de las tasas de inflación, pero era el hecho de que las cosas por sí solas se habían ido arreglando. También en el caso de Europa, la inflación había aumentado muy fuertemente, como ustedes pueden ver en el gráfico, pero ahora parece estar cediendo. En realidad, los últimos datos de la zona euro, ¿no? que ganó contando Inglaterra, que se salió con el Brexit, parece mostrar, y que nunca estuvo en el euro además, me parece de que la inflación está cediendo. Bueno, la inflación en Estados Unidos es una combinación. Es importante que nos demos cuenta por sus implicaciones para nosotros, ¿no? La inflación de los Estados Unidos tiene dos razones. Primero, una política fiscal sumamente expansiva para contener los efectos sobre la economía de la pandemia del COVID. Simplemente para darles una cifra, el déficit fiscal americano el año 2020 fue de 13% del Producto Interno Bruto, ¿no? Un poquito más alto que el boliviano. Después teníamos el efecto, también se ha tenido efectos de oferta, porque la provisión de ciertos servicios y ciertos insumos demoró muchísimo, incluyendo el factor trabajo. Muchos trabajadores que se habían quedado en la casa por la pandemia esperaron un tiempo antes de regresar a sus fuentes de trabajo. Entonces, eso explica en gran parte por qué la tasa de desempleo en los Estados Unidos fue tan baja y siguió siendo tan baja. En el caso de la inflación europea, en cambio, ¿no? Y ahí es claramente un caso de inflación por costos, es un shock de oferta que ya venía desde antes de la invasión de Rusia a Ucrania, pero que se agravó con la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Allí hay dos productos que tienen un papel fundamental. El primer producto es primero el costo de la energía, que subió muy fuertemente al principio, a pesar de que después esas presiones se atenuaron por mejoras en el clima, por un factor completamente exógeno, porque les tocó un fin de año el año pasado con un clima bastante suave y un shock en alimentos, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que entre Rusia y Ucrania producen 30% de la producción mundial de trigo. Ahora, ¿qué está pasando en la región? ¿Qué está pasando? Perdón. ¿Qué está pasando en la región? En la región es un poco lo mismo que en Europa. Ha sido sobre todo un shock de oferta el que ha producido esa subida de las tasas de inflación. Ahora bien, tenemos que hay países que han controlado relativamente bien la inflación, o la están controlando. Tal es el caso de Brasil. Fíjense que de esa diapositiva excluye a la Argentina y excluye a Venezuela, porque sus inflaciones tienen otras raíces que son muy diferentes a del resto del país. El caso de Chile parece estar cediendo un poco. El caso de Colombia, en cambio, sigue aumentando. Tenemos también el caso de Perú. El Perú tuvo una inflación, pero no tan grande como la inflación que han tenido sus vecinos Chile y Colombia, pero el Perú también, la inflación sigue aumentando en el Perú. Aumenta poquito, pero sigue aumentando con datos hasta fines de año del año pasado. Entonces, allí ustedes ven que Bolivia parece ser el chico bueno del curso, ¿no? Con una inflación que terminó el año 2022 de 3,2%, una inflación sumamente baja.
Bueno, el siguiente también. Ahora, para controlar la inflación, la Fed americana utiliza un instrumento monetario que en los Estados Unidos es muy poderoso, aunque es discutido también, ¿no? Que es el de la tasa de interés del Banco Federal de Reserva, el Banco Central de los Estados Unidos. Esta tasa ha ido aumentando en 0,75% sucesivamente hasta el mes de noviembre, pero en diciembre ya bajó y en enero ha bajado algo más. Ahora, esto tiene grandes implicaciones para América Latina. Al subir la tasa de interés de los Estados Unidos, sube el costo de financiamiento para las economías que tienen deudas en términos comerciales. Yo creo que Amparo ha explicado muy bien toda la situación de endeudamiento. Con las instituciones financieras internacionales no es grave. El problema es cuando uno acude a los mercados privados de capital, y la mayor parte de los países de la región están sobre todo endeudados en los mercados privados de capital. Ahora bien, también la subida de tasas de interés no solamente que sube el costo del endeudamiento, pero también dificulta el acceso al financiamiento, ¿no? No hay que olvidarse lo que nos pasó en los años 80, cuando se nos cerraron todas las fuentes de financiamiento externa, privada externa, en gran parte porque con la política Reagan-Volcker, ¿no?, la tasa de interés había subido muy fuertemente y había subido, y los bancos que en esa época trataron de reciclar los petrodólares, encontraron que su mercado natural era su país de origen, los Estados Unidos. Ahora, un punto que es bien importante también, ¿no?, es que la subida de tasas de interés, en realidad la subida diferenciada de tasas de interés entre los Estados Unidos y Europa ha producido una sobrevaluación del dólar, ¿no? Entonces, el dólar se ha vuelto más caro que el euro, o también que el yen, o el yuan, o el yuan chino. Pero esto tiene una implicación para nosotros que es bien importante, ¿no?, que afecta al precio de nuestras materias primas. Hay una relación inversa entre la sobrevaloración del dólar y el precio de las materias primas de interés. Bueno, un precio de oferta está en ese gráfico. No voy a pasar mucho tiempo con ustedes, pero es un desplazamiento hacia la izquierda que se opera de las curvas de oferta, ¿no? Entonces, partiendo de una situación de equilibrio, tanto en el mercado de trabajo como con una inflación cero, simplemente para fines didácticos, ¿no?, subiendo la tasa de interés, con un shock de oferta, se crea a la vez una situación de desempleo y de subida de la inflación, ¿no? Entonces, se está en el peor de los mundos, ¿no? Es mucho más difícil controlar un shock de oferta porque a la vez, ¿no es cierto?, se tiene desempleo y se tiene inflación. Ahora bien, algunos shocks de oferta son transitorios. Durante mucho tiempo se supuso que el shock de oferta en los Estados Unidos iba a pasar, que era una consecuencia, una secuela de la pandemia, que una vez vencida la pandemia, las cosas se normalizarían. También, pero estos shocks parecieron más duraderos, ¿no? Ahora que está cayendo la inflación, mucha gente sostiene, ¿verdad?, que en realidad la caída de los últimos meses de la inflación en los Estados Unidos se debe al hecho de que la oferta se está normalizando, o que se ha normalizado.
Pero hay una discusión, ¿no sé?, entre los economistas pesimistas y los economistas más optimistas, ¿no? Los economistas optimistas dirán, sin que el Banco Federal de Reserva intervenga haciendo subir las tasas de interés y creando riesgos de recesión, ¿no?, las cosas se van a arreglar por sí solas, ¿no? En cambio, las Casandras agoreras, como hubiese dicho mi amigo Salvador Romero, ¿no?, dice, no, la cosa, esta baja de la inflación es completamente transitoria, porque hay fuerzas que están empujando todavía a la inflación. Entonces, no hay que cantar victoria antes del tiempo. Ahora, ¿cuáles son las acciones monetarias? Que, como les decía, casi todos los países del mundo, ¿no?, sean de economía avanzada o sean de economía emergente, utilizan a la tasa de interés, ¿no?, como instrumento principal para combatir a la inflación, ¿no? Entonces, los movimientos de la tasa de interés, lo más sorprendente es que una tasa de interés de cortísimo plazo, tan solo de un día, que guía a toda la curva de tasas de interés, y esto tiene efectos tanto sobre la inflación como sobre el nivel de actividad. Entonces, eso es también como medida monetaria. A veces se utiliza el tipo de cambio. Eso es lo que hizo nuestro país en 2007, en 2008, de revaluar, ¿no?, el boliviano para contener las presiones inflacionarias, ¿no? Ahora, en todos los casos, sea que se emplea tasa de interés o se emplea tipo de cambio, hay también un esfuerzo de reabsorber liquidez, ¿no? O sea, si bien es cierto que la mayor parte de los países han abandonado la idea de que la inflación es un fenómeno monetario y que se debe a una expansión muy grande de la cantidad de dinero, pero aun cuando emplean la tasa de interés, ¿no?, o el tipo de cambio, tratan de reabsorber el exceso de liquidez. Bueno, el esquema es, no voy a pasar mucho tiempo, un minuto nomás. Básicamente es que se trata de hacer regresar las curvas de oferta hacia el origen, ¿no?, manejando las tasas de interés. Son políticas de demanda, pero que tienen efecto en la tasa de interés, en la oferta agregada, particularmente en el costo laboral, los costos laborales. Subiendo la tasa de interés, creándose una situación de desempleo, entonces eso hace que los salarios vayan bajando los salarios, la oferta agregada se contrae. Siguiente. Ahora, ¿qué ha pasado con los precios para nosotros, ¿no?, ya en el contexto boliviano? Los precios de los commodities de interés para Bolivia subieron muy fuertemente hasta mayo, ¿no?, hasta mayo del 2022, ¿no? Pero a partir de mayo del 2022 comienzan a bajar, ¿no? Y eso vamos a ver inmediatamente también, ¿no? Comienzan a bajar, ¿no?, y viajan sustancialmente. Por eso es que a mí me llama la atención, ¿no es cierto?, el discurso de las autoridades de nuestro país, diciendo que han tenido las mejores, que ha tenido las mejores exportaciones de toda la vida en Bolivia. Se olvidan de decir que también las importaciones aumentaron muy fuertemente y que el balance comercial del 2022, o sea, el saldo comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones del 2022 es un poquito más de la mitad del saldo comercial que se tuvo en 2021. Entonces yo no sé de dónde se están jactando tanto. Siguiente. Bueno, yo tenía los datos a noviembre y pensé, en realidad la situación no ha sido tan optimista como las mis proyecciones de noviembre,
Los últimos datos que acabo de verlos esta tarde, que han salido hace 2 días, muestran lo que acabo de decir, una balanza comercial que ha sido la mitad de lo que fue la balanza comercial el año 2021, ¿no? Entonces, y en realidad hemos estado teniendo, cuando uno considera los datos por meses, hemos estado teniendo déficits comerciales desde agosto, todos los meses, ¿no? Entonces, esa es una situación que yo creo que nos llama la atención. Ahora bien, el hecho de tener una buena balanza comercial, hemos tenido, es cierto, un pequeño superávit, pero eso no se ha traducido en un aumento importante de las reservas de divisas. Prácticamente no ha tenido efecto en las reservas de divisas. Fíjense ustedes, ¿no?, lo que yo acabo de mencionar, que es todo pasando con los precios de los commodities que nos interesan, ¿no? Después de haber subido hasta mayo, ¿no?, el 5, el 05, los precios han comenzado a bajar, los precios commodities, hasta fines del año pasado. Ahora, es un contexto sumamente fluido, ¿no? En este mes de enero, el mes de enero que acaba de pasar, algunos precios se han estado recuperando y a veces muy fuertemente. Ahora bien, yo quisiera que ustedes fijen su atención en 3 precios, ¿no?, que yo creo que son importantes. El precio del petróleo, porque el precio del petróleo determina el precio de nuestro gas natural de los contratos. El precio del, el precio del estaño, ¿no? La caída en el precio del estaño ha sido brutal en 2022. A pesar de que es posible, ¿no es cierto?, de que desde un nivel muy alto que había conseguido el 2021. El 2021 llamaba la atención que la tonelada métrica de estaño estaba por encima de $30,000, ¿no? Pero después eso se bajó hasta $23,000, $24,000. El precio del zinc también fue bajando, la exportación, un metal industrial importante para nosotros. El precio del oro subió, bajó un poquito, no es demasiado, y lo mismo ha pasado con la plata. En realidad, el producto que mejor se ha comportado ha sido la soya, ¿no? Y es probablemente en este país que se está quedando sin sector exportador, ¿eh? Es donde uno tendría que pensar que puede tener un cierto alivio. Siguiente, por favor. Ahora, la inflación de alimentos, ¿no? Nosotros, bueno, casi todos los que están aquí se deben acordar de la inflación del 2007-2008, que llegó al 12%, ¿no? No fue la inflación, ni mucho menos, pero fue una inflación elevada. Ya estamos acostumbrados a una inflación de un solo dígito y que se nos tenga una inflación de 12% o más. Y esto se debió no a políticas monetarias y fiscales expansivas, sino fue el efecto desfasado del incremento mundial en el precio de los alimentos, ¿no? Entonces, aumentando los precios de los alimentos, aun si algunos alimentos no los importábamos, pero los podíamos exportar, ¿no?, a precios internacionales, hicieron que esos precios tuvieran una repercusión en el nivel de precios bolivianos. Ahora, bueno, una cosa importante que quería mencionar, ¿no es cierto? Hay el efecto transferencia, en inglés llaman pass-through, ¿no es cierto?, que parece que no es muy elevado, a pesar de que hay una correlación alta entre los precios internacionales y los precios nacionales de alimentos, pero el coeficiente de transferencia, de pass-through, es relativamente bajo, es de 0,15%. Bueno, ahí esos datos que les estaba otorgando con el cansancio con la siguiente.
Bueno, en alimentos también, esos gráficos son sumamente interesantes, ¿no? Después de que hubo una subida en el precio del trigo muy grande en el primer semestre, lo mismo pasó con el precio del maíz en el primer trimestre. En el tercer trimestre comienzan a caer y después tienen una ligera recuperación al terminar el año. Pero el mensaje yo creo que es importante, ¿no? Que los alimentos de gran peso en la canasta alimenticia de nuestro país, ¿no es cierto? Los precios internacionales habían estado bajando, ¿no? Después de haber subido muy fuertemente el primer semestre y que nos hizo temer, ¿no es cierto?, de que la situación iba a ser inmanejable, ¿no? Entonces, encontramos que después fueron bajando y eso ha producido un alivio por el lado de la inflación de alimentos. Ahora, ¿qué medidas se han estado tomando para contener el riesgo inflacionario? No ha habido medidas monetarias, ¿no? Eso yo quiero subrayar, ¿no? No se ha entrado la tasa de interés, en realidad se ha hecho muy poco, ¿no?, para controlar el crédito del Banco Central al sector público, y lo que se ha hecho más bien, se ha recurrido a medidas administrativas, ¿no? En primer lugar, y eso es muy importante, ¿no?, se mantiene el subsidio a los combustibles, un subsidio que cuesta 1.500 millones de dólares por año o aún más. El deber esta mañana tenía una cifra un poco más alta que 1.500 millones. Eso es 3% del Producto Interno Bruto, es sumamente alto. Pero además, ¿no es cierto?, se ha tratado de mantener el precio del trigo, ¿no?, con los stocks de EMAPA, la empresa de alimentos, ¿no? Pero esos stocks se van a agotar en algún momento. Los cálculos que yo tenía, que finalmente eran equivocados, creo, en el mes de abril, era que el stock de EMAPA iba a durar solamente 4 meses y medio. Ha durado más, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, ha venido en alivio el hecho de que el precio internacional del trigo haya estado bajando. También hay un factor exógeno que ha ayudado enormemente en el caso de los precios de los alimentos, y es la devaluación del peso argentino, ¿no? Bueno, ustedes me dirán de cuál peso, ¿no?, porque hay tantos pesos en Argentina, pero digamos, si uno toma en cuenta la devaluación del dólar blue, como llaman ellos, la devaluación del peso blue, para ser más preciso, ¿no?, ha habido muy, muy fuerte, y entonces eso ha permitido que nos abastezcamos de alimentos tan cruciales como el trigo desde la Argentina a precios muy bajos y muy reformados, ¿no? Eso yo creo que ha sido un punto importante. Pero eso también la muestra. En algún momento la economía argentina se va a sanear, ¿no? Y ese subsidio que daban a los bolivianos a través del tipo de cambio tendrá que desaparecer. Ahora, también nos han introducido, y eso me lo hizo notar Amparo, estímulos para la producción de trigo, fijando un precio de referencia para EMAPA, para que EMAPA adquiera trigo, que era muy cercano al precio internacional del trigo. ¿Qué efecto ha tenido esto, ¿no?, sobre la producción de trigo en el país? No lo sabemos. Entonces, hay también un conjunto de precios controlados, ¿no? Es sumamente activo el viceministro Silva, dedicado a perseguir a los comerciantes en los mercados, ¿no? Entonces, allí han controlado y controlan algunos precios, ¿no? Bueno, entonces, es una figura de nuestro Código Penal que es sorprendente, ¿no?, el agio y la especulación. Entonces, si las fuerzas de mercado hacen subir un precio, el que haya hecho subir ese precio
puede tener un proceso penal por acción de especulación. Ahora, bueno, como les decía, no ha habido medidas monetarias. Ahora, para concluir esta exposición que es relativamente larga, ¿no? Quiero decirles, ¿no?, que un ancla fundamental, ¿no?, para la inflación baja es el tipo de cambio, ¿no? Pero el tipo de cambio va a poder sostenerse solamente si hay un nivel de reservas adecuado, ¿no? El nivel de reservas es muy bajo en este momento. Son 3.800 millones de dólares. Eso es como 8% del Producto Interno Bruto. Eso es muy bajo. Eso es incluyendo el oro. Si se excluye el oro, las reservas son más o menos, son un poco más que son bastante más que los 620, porque el tan vilipendiado derecho especial de giro que tiene el Banco Central, el que Amparo mencionó, puede ser monetizado, y puede ser monetizado en 24 horas, ¿no? O 48 horas como máximo. Entonces, ¿no?, a los 620 millones que se tienen en divisa, ¿no?, se le puede añadir 540 millones de dólares que se tienen en DEX que vienen de la última asignación que Amparo mencionó, pero también cuando hubo la crisis financiera internacional del 2008, Bolivia había tenido una asignación de DEX mucho más pequeña que la que se recibió el 2021 o 22, pero es importante. Entonces, vamos a tener nosotros algo así como 1.120 millones de divisas en líquido. O sea que es bastante más que los 620 que menciona la prensa, ¿no? Ahora bien, y aquí me alegro tocar, aunque tangencialmente, un punto que Amparo mencionó. Yo creo que fue un gravísimo error, y allí no voy a usar mis palabras, la devolución del instrumento de financiamiento rápido que se hizo al Fondo Monetario Internacional en febrero del año pasado. Entonces, eran 326 millones de dólares que nos hubiesen caído muy bien tenerlos ahora, y sin una otra razón, que una razón política se los devolvió. Bueno, concluiré diciendo, ¿no es cierto?, que la inflación está siendo controlada por métodos administrativos, no con política monetaria, ¿no? Entonces, eso es relativamente frágil. Segundo punto, todo depende, ¿no?, de que el tipo de cambio se mantenga. Si no se mantiene el tipo de cambio en el nivel que está, ¿no?, la cosa puede empeorar, ¿no?, y puede volverse incontrolable. Los que tenemos suficiente edad nos acordamos de la hiperinflación de los años 80, ¿no?, y cómo había un tipo de cambio que corría y los precios se corrían detrás del tipo de cambio, ¿no? Entonces, el mantenimiento del tipo de cambio es central, ¿no es cierto? Si tiene que ser siempre fijo, no sé, es una cosa abierta, pero lo que sí es una pregunta abierta, pero lo que sí es importante es que el tipo de cambio sea estable. Y el otro precio absolutamente crucial es el precio de los combustibles, ¿no? Si se hace un ajuste desordenado del precio de los combustibles o una devaluación desordenada del tipo de cambio, la inflación puede surgir, puede dispararse. Yo les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, doctor Morales, por la exposición y por la actualización de la información, lo cual ha hecho
le ha dado un plus a nuestra reunión. Muchísimas gracias. Para cerrar esta sesión, vamos a invitar al presidente de la Fundación, Samuel Doria Medina, a comentar los 3 trabajos que se han presentado. Adelante. Gracias, Fernando. Muy buenas noches a todos. Creo que la realización de este foro, de estas 3 publicaciones, hoy 8 de febrero, va a marcar nuestra memoria, porque como ustedes saben, hace algunas horas el Banco Central ha sacado una disposición donde se establece que ya no hay tipo de cambio único. Ha salido una comunicación 11 del 2023 donde se anuncia que a partir de mañana el Banco Central, a través del Banco de la Unión, va a poder comprar dólares a los exportadores a un precio superior al precio que compran los otros bancos. Entonces, en los hechos, se acaba el tipo de cambio único. Veremos hacia adelante si esta medida hace que el nuevo tipo de cambio que se genere de esta manera se separe bastante o no del tipo de cambio del 6.96 que está vigente hace más de 10 años. Un amigo me comentaba al venir y me decía, ¿ha nacido el dólar blue en Bolivia? No, yo creo que eso es demasiado todavía decir en este momento. Habrá que ver cómo opera, pero creo que son muy útiles las 3 publicaciones para poder entender y analizar lo que va a pasar hacia adelante, porque como Luis Carlos Genio nos decía, el tema fundamental, el origen de todos los problemas económicos, tiene que ver con el déficit fiscal. Y mientras no se haga algo para corregir el déficit fiscal, va a seguir habiendo presión sobre las reservas internacionales, sobre los precios, en fin, sobre muchas variables económicas. Y como sabemos, el gobierno hasta ahora no ha decidido tomar ninguna medida para reducir ese déficit fiscal que tenemos en nuestra economía. Y más bien, el comprar dólares a un precio mayor puede aumentar el déficit fiscal y puede ser otro elemento más que complique la situación económica. Entonces, creo que todos los elementos de juicio que se han ido comentando en esta noche nos van a ayudar a entender mucho mejor este tema. Como decía el doctor Morales, el tema del tipo de cambio y el tema del subsidio a los carburantes son 2 elementos fundamentales para la estabilidad económica. Y yo creo que con esta medida que toma el Banco Central para tratar de aumentar las reservas internacionales comprando dólares de manera más competitiva, porque se sabía ya de que bancos ofrecían un poco más que la tasa del tipo de cambio oficial, y claro, el Estado no podía hacerlo, pero ahora sí el Estado va a poder ofrecer un precio mayor por los dólares, y si tiene éxito va a poder aumentar las reservas internacionales, va a poder captar algo de los dólares del colchón bank que existe en nuestro país, que según algunos economistas está alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares, y según otros alrededor de 10.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, el hecho de tomar medidas para captar esos dólares que no están en el sistema financiero, que no están en control de las cuentas nacionales, puede tener una repercusión importante. Yo quisiera comentar también del otro tema que mencionaba el doctor Morales. Yo ando impresionado con el tema del subsidio a la gasolina, cómo ha aumentado el último año, el año 2022, ha aumentado en más de 40% respecto al año 2021. Y no es de que haya aumentado el parque automotor en 40%, ¿no?
Entonces he investigado, he averiguado un poco y me he enterado de que en este momento el negocio más rentable que hay en nuestro país es tener un cisterna. Y hay 3.000 cisternas en este momento en Bolivia y lo que comentan es traen gasolina, traen diésel, algunos más decorosos lo descargan en la gasolinera, en la noche lo vuelven a sacar, otros directamente se estacionan un rato ahí y se van a la frontera, y un camión de 20.000 litros que puede costar al precio de Bolivia subsidiado $10.000, se lo puede vender en más de $20.000 a pocos cientos de kilómetros en las fronteras. Obviamente esa gente que puede ganar en muy pocos días más de $10.000 con ese transporte, descontando los costos, seguramente va a trabajar mucho, se va a comprar otro camión, va a hacer que su compadre se compre otro, y bueno, así va aumentando el déficit que se genera por la salida de contrabando de la gasolina. Yo me acuerdo que en Somoze, hace como 10 años, teníamos el problema que los camiones que repartían hormigón premezclado tenían poca eficiencia, tardaban demasiado tiempo. Y hace 10 años ya les pusimos un chip a cada uno de esos camiones, que eran como 200, para determinar dónde estaban. Y claro, había una fricacería famosa en Viacha, el Tigre, donde se podía ubicar que muchos de los choferes iban y se quedaban mucho tiempo. Entonces, hace 10 años se podía controlar dónde estaban los camiones que llevaban hormigón. Yo no entiendo realmente por qué IEPFB no les pone un chip a todos los cisternas y controla cuando entran y controla por qué salen, si no van a traer, si no van a dejar combustible. Es increíble, pero hay estimaciones que dicen que el año pasado el país ha perdido alrededor de $300 millones como consecuencia de ese contrabando de combustible que se compra caro, el Estado lo vende barato y el contrabandista lo vende caro en los países vecinos. Como les decía, hace 10 años nosotros logramos duplicar la cantidad de recorridos que hacían las hormigoneras, poniendo un chip, un servicio que había hace 10 años y que costaba muy poco. Parece que a IEPFB no le interesa controlar este tema. Entonces, creo que en esos dos temas, el tipo de cambio, en el tema del contrabando de combustible, el precio de los combustibles, están los puntos de atención porque, como Amparo Vallevean nos ha explicado, claramente este gobierno no le interesa conseguir el financiamiento de los organismos internacionales y hay esa transferencia negativa que ella mencionaba, que tengo entendido que en los siguientes años se va a mantener porque hay pagos importantes que se tienen que hacer. Entonces el ingreso de recursos financieros va a ser muy difícil que sea superior a el servicio de la deuda externa en los próximos años. Y como sigue ese manejo tan político de la relación con los organismos internacionales, seguramente no va a cambiar la relación con ellos y van a tener que ser otro tipo de mecanismos. Ojalá que no sigan copiando varias cosas que hacen en la Argentina, en la política económica, porque ya estamos viendo los resultados en la economía argentina. Entonces, creo que la información que se tiene en estas 3 publicaciones va a ser realmente muy útil para entender lo que se viene hacia adelante. Yo creo que este año también la inflación va a ser mayor que el año anterior. Está claro que los conflictos que hay en el Perú han ocasionado escasez de varios productos. El tema de la papa, que ha duplicado su precio porque ya nos está importando la misma cantidad de papa del Perú. El otro día, bajando al aeropuerto, veía de que en un restaurante del Alto
ofrecían ya no papa a la huancaina, sino yuca a la huancaina. Me imagino que es consecuencia del incremento del precio de la papa, pero no solamente es un problema con la papa, no es un tema aislado, sino son varios los productos que venían del Perú que ya no están viniendo y que seguramente van a empezar a repercutir de alguna manera en los índices de precios. El tema del dólar, como decía el doctor Morales, puede tener un impacto también, con lo cual este año va a ser yo creo un poco diferente a lo que hemos vivido antes. Y a mí me ha impactado una cifra. El último número de las reservas internacionales, ustedes saben que el Banco Central no publicó cifras en enero, hubo alguna crítica, reclamo en las redes, y publicó en los primeros días de febrero el dato de que las reservas en dólares eran de 620 millones de dólares, y después salió el dato de febrero ya, que son 611 millones de dólares. A mí me ha impactado personalmente porque cuando salí de Somose y se vendió Somose, Somose tenía un valor de 600 millones de dólares. O sea, las reservas internacionales del país alcanzan para comprar una empresa. No es que sea para eso, pero realmente como en este momento las reservas se han reducido de tal manera que han cambiado totalmente los órdenes de magnitud. Yo agradezco a Luis Carlos Benio, al doctor Juan Antonio Morales, que coincido con Amparo, que es un lujo tenerlo y escucharlo. Él ha sido mi profesor, y también agradezco a Amparo, que ha sido mi alumna. Yo era ayudante de microeconomía y Amparo era mi alumna, por sus trabajos de investigación, sus exposiciones, y a Fernando por organizar esta noche esta reunión que ha tenido éxito, mucha más gente de la que Fernando esperaba. Muchas gracias. Bueno, mucha más gente de la que yo esperaba, pero la gente que esperaba a Samuel, porque ya saben que es un optimista incurable. Muchísimas gracias a todos ustedes, disculpen las molestias. Les invito a recoger los documentos ahí atrás en la parte trasera de esta ala, y también a un refrigerio un poquito más atrás. Muchas gracias y buenas noches. Es difícil dizer daí nosso mais que perfeito está desfeito, e o que me parecia tão direito daí sim.